Vinicius y Endrick le dan la victoria a Brasil contra Croacia. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería hablar sobre los minutos que tuvo Vinicius y luego posteriormente Endrick contra la Croacia de Luka Modric, y es que los madridistas fueron absolutamente determinantes en el triunfo por 3-1 de la Canariña en ese último amistoso antes del Mundial. Por la parte de Vinicius jugó los 66 primeros minutos y por la parte de Endrick jugó los 20 finales, teniendo en cuenta que hubo 6 minutos de descuento. En cuanto a Vinicius, lo interesante sobre este partido, o una de las cosas más interesantes, era que se enfrentaba precisamente al jugador que le va a defender en esa eliminatoria contra el Bayern de Múnich, que es Stanisic, el croata, que en este caso actuaba de carrilero en base a el esquema que utilizaba Croacia, y que con el Bayern de Múnich, sin embargo, jugará de lateral derecho, por lo que estará todavía más condicionado por las acciones individuales de Vinicius, aunque es evidente que en el Bayern de Múnich tiene un rol en cuanto a nivel de juego de su equipo, de su conjunto, muy distinto al de la selección croata. Vamos, absolutamente nada que ver un conjunto con el otro, pero sí que ese emparejamiento individual, más allá de que lógicamente cambian mucho a nivel de coberturas y de, ya digo, de la forma de jugar de ambos conjuntos, pues quieras o no, sí que tiene ese emparejamiento individual con Vinicius. En cuanto al partido de Vinicius, pues casi siempre ha estado recibiendo en la misma zona, y es que en esta ocasión estaba jugando Brasil en un 4-3-3 con Vinicius abierto como extremo izquierdo, y también cuando dejaban de tener el balón pasaban a un 4-4-2 con Vinicius descolgándose de esas labores defensivas, actuando más bien como formando parte de esa doble punta. Una cosa interesante es la posición de Cuña, ya que en el anterior vídeo y en meses anteriores en Twitter he comentado que sobre la falta de juego de Brasil y la falta de adecuación de los perfiles en ataque de Brasil, especialmente de esa forma redundante que tienen de ocupar la banda izquierda con Vinicius y Rafinha, que no terminan de ser dos jugadores que se puedan potenciar mutuamente, y son dos jugadores que, si Brasil quiere hacer algo, tienen que estar potenciados lo máximo posible ambos. Yo decía que Rafinha podía actuar de interior como hizo Di María mismamente con Ancelotti en esa temporada de la 10ª, ¿no? Y es que Rafinha pues cumple una serie de perfiles similares o de condiciones similares al argentino. Similares, no, ni mucho menos iguales, pero sí similares. Y en este caso, pues fíjate, teniendo en cuenta que no estaba Rafinha, el que actuó precisamente en esa función fue Mateus Cunha, el jugador del United, que también cumple un perfil similar a Rafinha, es decir, un jugador con mucha capacidad para el duelo, con mucha zancada, con buen disparo, que va muy bien al espacio, que trabaja mucho en defensa. Entonces, cumples esa serie de requisitos, y en este caso, Cuña es el jugador que jugó de interior izquierdo en ese 4-3-3, pero al mismo tiempo cerraba en la banda izquierda para que Vinicius no tuviera que hacer tantos esfuerzos defensivos y el bloque de la selección brasileña se mantuviese más junto. Además, en este caso, el jugador del Manchester United, creo que no en cuanto a la elaboración de juego, pero eso tampoco sería Rafinha. O sea, ese barco zarpó en cuanto a que Brasil sea una selección que sea capaz de dominar o elaborar mucho el juego. Ese barco zarpa porque no tienen ese tipo de jugadores, y Ancelotti además tampoco es ese tipo de entrenador que vaya a generar contextos asociativos de un altísimo nivel cuando no tiene esas piezas. Si tienes esas piezas, lógicamente al final los jugadores, teniendo en cuenta que Ancelotti deja mucha libertad, pues acaban asociando, ¿no? Como hemos visto mismamente en el Real Madrid o en los distintos clubes en los que ha entrenado Ancelotti. Pero si no tiene ese perfil de jugadores, lo que hace es replegar un poco más y tratar de salir al contragolpe, que es en realidad a lo que tiene que jugar esta Brasil. Esta Brasil tiene velocidad en las bandas, velocidad arriba, tiene contundencia, tiene capacidad física en ganar duelos en el centro del campo, no tiene una defensa ni mucho menos, especialmente los laterales, aunque veremos cómo gestiona el tema de Militao, que es posible que incluso pueda jugar de lateral derecho. Bueno, veremos, ¿no? Pero sí que tiene una pareja de centrales muy sólida, ya sea Militao Marquinhos como Gabriel Magalhães. Ya veremos, ya digo, porque eso, por el tema de las lesiones, no hemos podido saber realmente qué es lo que va a querer hacer Ancelotti. Yo me huelo que va a jugar Militao si físicamente está bien de lateral derecho, pero bueno, eso es otro punto que tendremos que esperar al Mundial para saberlo. Pero quería decir esto porque me parecía un detalle bastante interesante sobre este último amistoso de la selección brasileña. En cuanto a Vinicius, pues eso, recibía casi siempre en esa zona de la banda izquierda. En esta ocasión recibía de espaldas su primer balón con precisamente Stanisic pegado, el lateral del Bayern, ya os digo, y en esta ocasión, pues bueno, soltaba el balón al central
y volvía a su zona. Me gusta mucho de Vinicius, ya digo, los movimientos que hace antes y después de recibir el balón. Son de las cosas más infravaloradas en el fútbol, de las más infravaloradas de Vinicius, y que hace especialmente cuando ya sabéis que mentalmente está activo, se le notan esos movimientos. Es un jugador que luego, por supuesto, tienen que encontrarle, tienen que entender los movimientos que está haciendo, pero siempre que cuando antes de recibir o después de recibir veáis que Vinicius se está moviendo, es buena señal. Luego fijaos en que se esté moviendo para ver los movimientos que hace, porque son realmente interesantes. En esos primeros minutos, ya digo, se dedicó mucho a tener esas recepciones abierto, pero a jugar fácil, devolución de cara, luego posterior movimiento, como digo, igual en otra ocasión, pero en esta situación pues cede de tacón progresando la jugada, que finalmente se frena, le vuelve de nuevo el balón y vuelve a dejar una pisada, en este caso hacia detrás, para volver a moverse por delante, aunque luego la jugada acaba cambiando de perfil. En el minuto 7 empezaba esa conexión con Cunha, y es que Vinicius conectaba con el del Manchester United y posteriormente rompía por fuera buscando el pase del jugador Red Devil. Llegaba ese pase, pero tarde y mal. O sea, tardó en conectar el envío Mateus Cunha cuando el desmarque de Vinicius estaba siendo bastante evidente. En la siguiente acción, en este caso, lo hace bien y mal al mismo tiempo. En esta situación recibe abierto de nuevo, amaga con irse por fuera, tuvo muchos amagos en este partido, estaba muy eléctrico, ya digo, a nivel mental estaba muy eléctrico y, como digo, amagaba con irse por fuera e intentaba meterse por dentro. Había poco espacio, así que la suelta bien hacia atrás y de nuevo se mueve por delante. Segundos después, la jugada le vuelve a llegar a él, le encuentran llegando a línea de fondo, y en esta ocasión pues Vini intenta la que suele hacer, ¿no? Que es intentar casi atravesar, digamos, al defensor, ya que intenta irse por esa línea de fondo, pero uno de los centrales croatas, en este caso Sútalo, le tapa bien y llega incluso a provocar la falta del madridista. Luego, tras unos minutos en los que realmente no entró mucho en juego, ya que le estaban tratando en ese momento de buscar de manera frontal, algo que también vemos en el Madrid, y afrontar ese tipo de duelos en envíos directos, sabemos que tiene todas las de perder. O sea, rara vez va a ganar ese tipo de duelos, especialmente si los defensores, lógicamente, ven el fútbol de cara y tienen la ventaja total de la jugada, ¿no? Pero en esta ocasión, pues bueno, tras esos minutos en los que no le terminaban de encontrar, pues le consiguen hallar en su pico de área, podríamos decir, y trataba de meter un centro peligroso, pero el envío fue bloqueado por Luka Modric. Acto seguido, el propio Luka, llegando apurado a la línea de banda, acaba cediendo el balón atrás a su línea defensiva, pero estaba muy hundida. En parte estaba hundida por los movimientos que estaba haciendo Vinicius, ya digo, y le cae al propio Vini. Vini se mete en el área, la pisa para llevársela hacia afuera y mete un gran pase con la zurda a la llegada de un Danilo, del centrocampista brasileño, que desde el punto de penalti remata de primeras y obliga a Livakovic a tener que meter una buena mano. Es cierto que ya le pillaba a contrapié el disparo, por eso digo que es una buena mano, pero el disparo en realidad fue bastante blando. Un disparo de un jugador que no está acostumbrado a llegar a esas situaciones y que en esas ocasiones lo que hacen este tipo de jugadores es tratar de asegurar ese remate final, ¿no? Y de hecho, pues eso, asegurando, pues al final obtuvo el premio, en este caso el portero croata. En la siguiente acción, tras un gran pase vertical de Cunha, recibía a Danilo como número 10, en ese caso podríamos decir, y ponía en velocidad a un Vinicius que fallaba en ese primer toque y perdía la posible ventaja que se hubiese generado en la jugada. El balón acaba algo escorado y busca seguir la jugada de Brasil retrasando el balón a Cunha. Este buscaba el disparo, pero no lograba encontrar el hueco y se la devolvía a Vini. Vini trataba de buscar también ese hueco para poder disparar, pero seguía sin abrirse la opción y en ese caso pues volvía a pisarla hacia atrás, tiraba el desmarque por delante y luego el balón que trataron de meter dentro del área fue bloqueado y finalizaba de esa manera una jugada que tenía muy buena pinta y que ese primer control de Vinicius fastidió en ese inicio. Y también empezó a conectar con el lateral izquierdo brasileño, en este caso Douglas Santos. No me preguntéis quién es porque no lo sé. Lo de los laterales de Brasil es una cosa completamente aberrante, aunque bueno, a lo mejor ahora pues resulta que es bueno, pero en esta ocasión recibía abierto y algo alto en el campo, se frenaba y hacía un cambio de pie para ofrecer el pase a su lateral precisamente, que le doblaba. Luego el centro no fue a nada, pero luego en la siguiente acción, recibiendo abierto de nuevo, en este caso
por parte de su lateral izquierdo, le llegaba el balón a Vinicius, que arrancaba, recortaba, volvía a arrancar cambiando de dirección, volvía a frenar y, habiendo hundido a toda la línea defensiva del conjunto croata, cedía atrás a un Casemiro que tenía hueco para disparar por precisamente esa oportunidad que había generado los movimientos, las acciones de Vinicius. El disparo de Casemiro pues no fue a más. En la siguiente acción, Casemiro iba a ser nuevamente protagonista, un balón que le robaba a Luka Modric precisamente, recibía Joao Pedro y cedía a Cunha, que por el carril del 10, escorado a la izquierda, y con Vinicius y el propio Joao Pedro moviéndose ya por delante, obtienen una ocasión bastante clara, y es que el madridista se desmarca hacia afuera, eso genera un pequeño hueco para el delantero del Chelsea. Cunha lo lee bien, le encuentra, control orientado del delantero del Chelsea, y en la definición final la acaba sacando el metacroata con el pie in extremis. En el minuto 41 le caía al propio Vinicius un balón llovido, producto de un centro despejado por un central croata, que no terminó de despejar bien, y la pincha perfectamente en el lateral del área, y tras amagar cedía atrás al pico de área para que Cunha se acomodase rápidamente el disparo buscando ese segundo palo, y en esta ocasión obligaba a una gran parada a Livakovic, ya que el disparo del jugador del United iba bastante ajustado a ese segundo palo. Y en la siguiente acción, bueno, antes de eso era una situación en la que Vinicius encaraba a Kramaric y el delantero croata le hacía falta a Vinicius, y posteriormente llegaba la gran acción de Vinicius en el partido, esa acción que acaba con el gol de Brasil y la asistencia de Vini, y es que en el minuto 46, casi finalizando la primera parte, pues en un córner en contra el balón le cae a Mateus Cunha en la frontal, que lanza a Vinicius al espacio. Hacia la mitad del campo es cuando más o menos recibe Vinicius, y ahí empieza su jugada. Desborda al jugador que le sale, le hace un gran quiebro justo en el momento en el que el jugador croata parecía que podía hacerse con el balón, y al llegar al área recorta de tacón. Hasta 3 croatas se comen ese gesto de Vini, que acaba sirviendo el mismo balón en la misma situación y al mismo jugador que había hecho minutos antes, precisamente a Danilo. En este caso el centrocampista sí que disparaba con determinación y le daba cierta altura al balón, haciendo casi imposible la parada del croata y poniendo de esa manera a Brasil por delante en el marcador. De esa manera llegábamos al descanso, y en realidad desde el inicio de la segunda parte hasta que fue sustituido Vinicius en el minuto 66, que además no le hizo gracia el cambio, quería todavía jugar más. En realidad Vinicius tuvo muy poca participación, y es que en ese inicio estuvo mucho más discreto, y hasta el minuto 52 no había recibido, y de hecho en esta ocasión lo hace para perder el balón, ¿no? Y es que desde su zona habitual la recibía, se metía en conducción hacia adentro, se frenaba ante 2 croatas, y al principio tuvo algo de suerte, ya que se había olvidado un poco el balón atrás, pero el delantero que venía en cobertura se olvidaba también de la acción. Luego se conecta el croata a esa acción, Vinicius trata de arrancar de nuevo, pero en esa ocasión pierde el balón ante precisamente el jugador croata que le había acosado hasta llevarse el esférico. Y luego en la última jugada, ya digo, que en la que participa Vinicius, pues recibía en banda muy abierto y ponía rápidamente en velocidad a Cunha, que se desmarcaba por delante y abriéndose también a banda. Además, el United se confía mucho, acaba centrando el balón cuando ya superó la línea de fondo. Una de esas típicas acciones en las que los jugadores llegan tan apurados a la línea de fondo, y al mismo tiempo que están mirando al área para ver si hay alguien para poder centrar, pierdes esas décimas de segundo y el balón acaba pasando la línea y no puedes meter un centro legal, podríamos decir, ¿no? Y de esa manera se acababa la participación de Vinicius. Una gran primera parte, y sobre todo esa gran acción que dejaba por delante en el marcador a Brasil. Y minutos después, en el minuto 76, es cuando saldría Endrick, ya con muchos cambios en el partido por parte tanto de la selección brasileña como de la croata. Y es que en la primera acción de Endrick buscaba recibir un pase interior del lateral diestro brasileño, pretendía dejarla pasar en realidad para que le cayese el balón a Igor, el 9 del Brentford, que había entrado en esa segunda parte, pero el croata que estaba cerca de Endrick no picó e interceptó bien el pase. Endrick además ya se estaba moviendo, anticipando que el balón pasaría y, ya digo, le llegaría a Igor y seguramente luego jugaría de cara y todo eso. Estaba anticipando esa jugada, pero el croata no picó, y de esa manera no solo robó el balón el jugador croata, sino que inició el ataque del conjunto de Luka. Poco después, en el minuto 80, Endrick pues ayudaba en defensa y se tiraba al suelo en la frontal del área propia
para robar el balón. Lo lograba, de hecho, y daba lugar al inicio de ataque de Brasil. En este caso Igor la llevaba por derecha, pero iba tan solo que tuvo que frenarse y volver atrás a construir de nuevo. Date cuenta que el jugador que estaba acompañando a Igor en precisamente esa doble punta en Brasil era Endrick, que era el jugador que había recuperado ese balón. Además, Brasil en ese momento estaba algo más replegada y los jugadores que jugaban en banda tampoco estaban ofreciendo tanta profundidad en ese caso. Poco después recibía a Endrick en el centro del campo, completamente solo respecto a sus compañeros, ya que en este caso era Igor el que había retrasado algo más su posición y era Endrick el jugador que estaba totalmente solo, y trataba de rebasar a Vuskovic, el croata que tenía enfrente. Lo trataba de hacer por medio de un autopase, una jugada muy típica de Endrick, y en este caso pues el central croata se ganaba la tarjeta al obstruir de manera deliberada y contundente la acción de Endrick, que fue al suelo lógicamente producto del impacto. Y seguidamente llegaban los minutos locos, y es que en el minuto 84 llegaba el empate de Croacia en una muy buena jugada bastante pausada por la banda derecha que acaba en un pase peligroso al área al que Lovro Mayer, el centrocampista croata, se anticipaba tanto al portero como al defensor brasileño. Lo que pasa es que después de ese gol, en el saque de centro de Brasil, pues el balón le llega al portero brasileño, a Bento, que manda en largo buscando el duelo aéreo de Igor, el delantero del Brentford, ya digo, que no gana, pero que igualmente el balón acaba en Endrick, que realmente era la intención de la jugada cuando hacían ese envío en largo buscando al 9 grandote. En este caso, el del Madrid realiza un toque hacia dentro del área y más o menos por el pico de área derecho, y al proteger ese balón y echar la pierna hacia atrás, logra encontrar el contacto de Sútalo, el central croata, que acaba cayendo en la trampa. Ya digo en la trampa porque ha echado la pierna atrás buscando claramente el contacto y derribando a Endrick. Penalti para Brasil, penalti que transformaría Igor Thiago. Y en el minuto 92, apenas 3-4 minutos después de ese gol de penalti de Brasil, llegaba el tercero de la Canariña, el gol de Martinelli con asistencia nuevamente de Endrick, el jugador que ha revolucionado el partido porque ha conseguido esa amarilla al central croata, aunque había sido inmediatamente ya sustituido, el joven defensor de la selección balcánica, pero también ese penalti provocado y ahora esta asistencia. Y es que en esta ocasión se trata de un balón que gana Igor en pugna con un centrocampista croata, juega con Endrick y arranca el ataque. El ataque en realidad era un 3 contra 4, pero muy poco después se coloca en 3 contra 3, ya que uno de los croatas, bueno, precisamente el que había perdido ese duelo contra Igor, no aguanta el ritmo de esa arrancada de Endrick y ya digo, se queda en un 3 contra 3. Avanza unos metros en diagonal hacia la derecha con Martinelli ofreciendo el desmarque por la izquierda. Endrick le ve, se la cede en velocidad con el exterior de la zurda y Martinelli, el del Arsenal, ya dentro del área, utiliza su primer toque como momento de disparo. La cruza de zurda y pone el tercer gol. Increíblemente peligroso el jugador del Arsenal en este contexto de partido, saliendo fresco, con espacios a atacar. Ya se ve en el Arsenal que es un jugador muy peligroso en este aspecto, en equipos en los que se pueden cerrar y replegar un poquito más y salir bien al contragolpe, tanto en el Arsenal como en Brasil. Es un jugador peligrosísimo y uno de esos jugadores que te pueden aportar muchísimo a nivel de grupo. Igual que el otro día hablaba un poco de Víctor Muñoz, pues Martinelli es un poco ese estilo de jugador. Y de esa manera acababa el partido, ya digo, 20 minutos de Endrick, 160 de Vinicius, ambos, digo, en este conjunto de dos partidos de la selección brasileña, demasiados minutos para mi gusto. Sí entiendo la situación, ¿no?, en Brasil, pero aún así me parecen excesivos, sinceramente, y ya digo que todavía encima quería más, porque no le hizo gracia salir del campo. Cierto es que es un jugador muy dependiente de lo mental, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y sabemos que con Brasil sus guarismos, especialmente a nivel de goles, no están siendo ni mucho menos buenos. Además, se ha puesto, con la ausencia de Neymar, la ausencia de Rodrigo también, se ha puesto la 10 de Brasil, que quieras o no, es un gesto de jugador pues que quiere tirar del carro, ¿no?, de la selección. Y viene ahora el Mundial y, por supuesto, es su gran espina clavada en el mundo del fútbol, es lo que hace con la selección brasileña. Y entiendo que, ya digo, siendo un jugador que desde el punto de vista mental necesita estar al 100%, un gol con Brasil igual le daba un boost de energía y de capacidad de liderazgo, de confianza en sí mismo, que no solo lo podría luego finalmente arrastrar al Mundial, con ese último recuerdo positivo, jugando con la selección brasileña, marcando gol, sino que incluso lo podríamos disfrutar en esa inminente eliminatoria contra el Bayern de Múnich, ¿no? Siendo esto cierto, ¿vale? Siendo en el aspecto mental algo muy importante, a mí a nivel físico sí me preocupa, siendo un jugador, pues eso, clave en el Real Madrid, que tiene esfuerzos muy explosivos,
el que no podemos permitirnos el lujo de que no sea muy constante con los partidos, que lleva tiempo avisando de que está cansado y que su volumen de juego, de minutos más bien, no está descendiendo. Encima con Brasil, teniendo que viajar, viajes largos, tal, no sé si incluso querrá jugar contra Mallorca, no lo sé. Pero personalmente no me hace gracia que haya jugado tantos minutos, pero por lo menos han sido positivos y lo más positivo, por supuesto, es que no ha tenido ningún tipo de lesión ni nada. Y eso es todo. Este es mi comentario sobre esos minutazos de Vinicius y Endrick, que entre los dos al final reventaron el partido en favor de Brasil. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago, dejad en los comentarios si visteis este partido, qué opináis sobre ese rol que le han otorgado a Cuña y que a lo mejor se lo pueden dar a Rafinha, no sé, o algo que hayáis visto diferencial en ese partido que queráis comentar, si es que lo queréis comentar, o sobre los minutos de Vinicius, sobre el rol de Endrick, bueno, lo que queráis, ya sabéis, ahí está la caja de comentarios para que pongáis lo que os apetezca y nos vemos en el siguiente vídeo.